Hoy toca hablar de Agustín de Iturbide, el consumador de la independencia de México. Para algunos, Agustín I, el primer emperador de México. Para otros, simplemente Agustín de Iturbide. Sea cual sea la elección que ustedes tomen, hay algo que tienen que saber. No es una opinión, es un hecho histórico. Él es el consumador de la independencia de México. Él es el verdadero padre de la patria. Nos guste o no, esto no tiene que ver con ideología, esto tiene que ver con el hecho histórico. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, también conocido como Agustín I, fue un soldado y político mexicano que durante la Guerra de Independencia de México peleó en el bando realista, pero que rumbo al final de la larga contienda se acercó a los insurgentes y logró una alianza con la que por fin se pudo consumar la independencia de la Nueva España. Y de hecho él es el que va a poner nombre al país, él es el que va a dar forma en un primer momento a lo que va a ser hasta hoy México. Bueno, ¿quién fue Agustín de Iturbide? Este hombre que murió muy joven, va a morir fusilado en Tamaulipas a la edad de 40 años, precisamente por haberse atrevido a ser emperador. Nació en Morelia, Michoacán, que en aquella época se llamaba Valladolid, no se llamaba Morelia todavía, y era una de las ciudades más ricas de la Nueva España. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Morelia, saben de lo que hablo. Es preciosa, siempre ha sido preciosa y en aquella época era de verdad una de las ciudades más lindas en todos los sentidos del Imperio Español. En todos los sentidos. Bueno, pues aquí va a nacer Agustín, que de hecho va a tener este nombre porque va a ser encomendado a San Agustín durante un parto bastante complicado. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu era un novohispano, era un criollo de origen vascuense. Sus antepasados, la mayoría de ellos, no todos, pero sí la mayoría, habían sido de origen vasco. Y de hecho, Agustín es pariente lejano de Miguel Hidalgo, pues los dos son descendientes de Juan de Villaseñor, que es uno de los fundadores de Valladolid, hoy Morelia. Pues bueno, además de esta coincidencia, Agustín e Hidalgo no tuvieron mucho que ver en lo político, aunque al final, qué curioso, son dos parientes los que van a empezar y culminar el proceso de independencia de la Nueva España. Bueno, pues Agustín había nacido en una familia acomodada, no eran los más ricos de la región, pero sí tenían bastantes haciendas, no eran las haciendas más productivas de aquella época, pero eran propiedades importantes y Agustín se había dedicado a administrarlas durante su juventud, aprendió todo lo que se necesitaba para poder pues llevar, ¿no?, a buen término los negocios de la familia. El padre de Iturbide, Joaquín de Iturbide, venía de la nobleza del País Vasco, de Navarra, y había sido confirmado como noble nada menos que por el rey Juan II de Aragón. Uno de los antepasados de Martín de Iturbide había sido designado merino real en el Valle de Baztán. Merino, solo para que entiendan un poco, es un puesto que se utilizaba en España, sobre todo en la Edad Media, y que era algo así como el que brindaba un servicio en las áreas limítrofes de algún reino, ¿no? Pues bueno, en esta familia, con cierto linaje noble, va a nacer Agustín sin saber que algún día, por un breve tiempo, va a llegar a ser emperador. No por voluntad, sino por necesidad. Y más adelante les explicaré a qué me refiero con eso. Por parte de su madre, su ascendencia queda un poco más difusa, pero se supone que hubiera sido una criolla también. Aunque
No se sabe, puede que haya sido también una mestiza. El hecho es que para fines prácticos Agustín era considerado un criollo, es decir, una persona de ascendencia española, pero nacida en la Nueva España y totalmente arraigada a estas tierras. Esto no quiere decir que no fuera leal al rey. Una cosa es, tal como hoy, por ejemplo, alguien puede estar orgulloso de ser de Chihuahua o de Yucatán y a la vez sentirse mexicano. Bueno, pues algo similar pasaba en aquella época. Había un arraigo novohispano fuerte, pero también había una lealtad a el rey, que siempre iba asociado con esta idea del mandato divino, ¿no? Entonces, si uno creía en Dios, pues por ende creía que el rey debía ser respetado porque había sido elegido por, por Dios para ser el señor natural, ¿no? De un pueblo, de una nación. No existía todavía el concepto de nación, pero entendamos nación por los españoles, los novohispanos. Bueno, pues Agustín tenía estudios, había ido al seminario que se llamaba Colegio de San Nicolás en Valladolid. No era un hombre inculto, tenía bastantes conocimientos, no solo militares, sino de idiomas, hablaba un poco de latín, había leído todo lo que se podía leer en aquella época, era un excelente jinete y decide entrar al ejército realista para el cual era obligatorio ser criollo y como él cumplía con esa condición, pues entró al ejército realista y va a ser lugarteniente y después va a ser nombrado coronel. Pues bueno, en 1805, ya falta muy poco para que estalle la guerra de independencia, Agustín tiene 22 años y se va a casar con Ana María Josefa Ramona de Huarte y Muñiz, una joven de muy buena familia que algún día va a ser la emperatriz Ana María y que está emparentada, bueno, es miembro de la familia de Tagle, que es una familia de origen español también, que de hecho está directamente entroncada con el título de Marqueses de Altamira. Así que no es cualquier familia. Ana María no solo es una criolla, sino que está emparentada con la mismísima nobleza española. Pero ella también ya es novohispana y también vive cerca en la región de Valladolid. Pues bueno, el padre de Ana María, Isidro de Huarte, había sido gobernador del distrito y era también descendiente del marqués de Altamira. Con una gran dote que va a dar el padre de Ana María, Iturbide va a crear un patrimonio que después le va a ser bastante útil a la hora de juntarlo también con sus propiedades que ya ha heredado de sus padres, que para este punto ya han fallecido. Y este podemos llamarlo pequeño dominio económico que va a generar, va a ser la base sobre la cual después va a poder convertirse en un líder importante dentro de la guerra de independencia, porque para hacer la guerra, si vas a participar, es necesario tener un poco de dinero. Si no, no puedes llegar tampoco a donde llegó eventualmente Agustín. Bueno, pues Agustín va a vivir 5 años después, como todos, el estallido de la guerra de independencia. Y se va a enterar de la masacre que ocurre en la Lóndiga de Granadita. Se va a enterar de la nada de la existencia de estos personajes. Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, Vicente Guerrero. El primer encuentro que va a tener Agustín con el ejército rebelde va a ser en el Valle de Toluca. Y en este momento a Agustín le va a quedar claro que esta no va a ser una guerra corta, porque si bien los insurgentes no tienen un gran ejército, cuentan con una gran base de las clases populares. Digámoslo así, lo que no tienen en entrenamiento
lo tienen en fuerza humana y la gente agarra de todo, agarra palos, agarra piedras, agarra machetes, agarra los instrumentos de su trabajo para ir a la batalla y tratar de lastimar o matar a la mayor cantidad de realistas posibles. Esto ya es una guerra en forma. Pues bueno, durante toda la década, Iturbide va a estar combatiendo ferozmente a los insurgentes y de hecho les va a ganar en muchas ocasiones, hasta que en algún punto va a ser relevado de su cargo porque se le va a acusar de que ha cometido algunos actos de crueldad extrema y de corrupción. Ojo, a todos los que a ultranza quieren pues negar la importancia de Iturbide, les encanta leer este tipo de cosas. Hay que ser muy cuidadosos leyendo cualquier fuente, tanto si dice algo bueno como malo, porque recordemos que de la misma forma que hoy en día se puede difamar a alguien con mucha facilidad, en aquella época más. Y como lo único que tenemos para más o menos dibujar a estos personajes históricos son fuentes pues que tienen 200 años, es muy difícil saber si la persona que lo está escribiendo, acusando, diciendo, difamando, tiene la verdad en su boca o no. Y hay siempre que considerar quién lo está diciendo, desde dónde lo está diciendo y con qué interés lo está diciendo. Porque si de verdad Iturbide hubiera sido tan cruel y tan sanguinario como si lo fueron muchos militares del ejército realista y también del insurgente, no hubiera sido tan inmensamente popular. Algo que tenemos que tener claro es que Iturbide va a lograr que los insurgentes y los realistas se abracen y se unan para consumar la independencia de México, precisamente porque es respetado en ambos bandos, porque es popular en ambos bandos y porque tiene una gran aceptación entre los, podemos ahora sí decir, mexicanos. Pues bueno, se va a acusar a Iturbide también en algunas fuentes de haber pues traicionado sus ideales, cambiado de bandos, pero también hay que entender, situémonos en el lugar de aquellos hombres, imaginémonos que hoy estamos en México, por así decirlo, 2020, y que inicia una guerra. Y 10 años después, ya el país está destruido, ya se murieron millones de personas, ya hay desplazados, la economía está en ruinas, no parece tener fin el conflicto. En algún punto, la condición humana prima, y entonces en alguien tiene que caber la cordura, ¿no? Y esto va a pasar hacia el final de la guerra de independencia. Los mismos novohispanos van a decidir que ya fue suficiente, que se tienen que unir sin importar si son de una casta o de otra. Las castas ya están abolidas, la esclavitud ya está abolida. Ya no ven tampoco sentido a pertenecer o a seguir ligados del todo a Europa, aunque obviamente por un tiempo van a esperar que algún miembro de la Casa Real Española venga y gobierne, pero eso sí, ya como un imperio independiente. Y cuando ven que esto no sucede, pues ¿a quién van a poner como emperador? A Iturbide. Y lo van a proponer, lo van a presionar, él no va a aceptar tan fácil hasta que se da cuenta que si no lo hace, de verdad, todos los esfuerzos se van a ir, ya saben a dónde, y la guerra puede, pues, continuar o reiniciar. Y ahora sí, quién sabe qué vaya a pasar con el país, que de verdad ya no aguanta un año de guerra más, ya no lo aguanta. Pues bueno, mediante el plan de Iguala, Iturbide va a acordar con el bando insurgente que ya no va a haber guerra y que bajo las tres garantías, México finalmente va a ser una nación independiente y ahora sí se va a empezar a hablar de México. Un poco en esta época se le había dado el nombre de la América septentrional, o sea, la América del Norte, qué curioso, pero ahora se va a decidir que va a llevar el nombre de la Ciudad de México, en recuerdo también a aquella mítica, como se decía en aquella época, nación mexicana
que es un término un poco incorrecto, pero muy romántico para referirse a los mexicas. Va a quedar claro que México va a estar unido bajo la religión, la independencia y la unidad. La religión católica, eso sí, el país va a seguir siendo católico porque eso es lo que une a todos los mexicanos, el deseo de independencia y la unión de todas las razas. O sea, ahora sí ya no va a haber distinción entre ninguna etnia. Cabe destacar que la Constitución de Cádiz, años atrás, ya había igualado a todos los miembros del Imperio Español, pero bueno, esa Constitución ya ni siquiera en España va a estar para esta época muy sentada sobre la piedra y se decide que el plan de Iguala es la alternativa. Bueno, pues el 24 de agosto Iturbide se va a reunir con el último virrey de la Nueva España, que de hecho traiciona al rey porque esto lo hace casi casi sin su pues sí, lo hace sin su consentimiento porque él no está autorizado para firmar este documento, pero al firmarlo es una manera, es un signo político y de aquí a que la noticia llegue a España, de aquí a que el rey de España intente reaccionar, ya no va a haber tiempo. Bueno, Iturbide y el último virrey de la Nueva España, Juan O'Donojú, firman el Tratado de Córdoba en Veracruz y ratifican el Plan de Iguala y se confirma, por lo menos de facto, la independencia de México, porque España no lo va a aceptar hasta 1836 en el Tratado de Santa María Calatrava. De hecho, el rey de España va a repudiar el 13 de febrero de 1822 el tratado, llamándolo ilegal, nulo e inválido. Pero para este momento a los mexicanos ya no les importa, les queda claro que no van a tener una relación con España. Los españoles ya solo se encuentran en San Juan de Ulúa y pues ahora sí inicia el primer imperio mexicano. Y este primer imperio mexicano va a tener a la cabeza a Agustín I y como su consorte a Ana María Josefa Ramona de Huarte y Muñiz, la emperatriz Ana María que ha estado junto a él todo este tiempo. Van a tener muchos hijos. Agustín Jerónimo, el príncipe imperial de México, la princesa Sabina, la princesa Juana de Dios, la princesa Josefa, el príncipe Ángel, la princesa María de Jesús, la princesa María de los Dolores, el príncipe Salvador María, el príncipe Felipe y el príncipe Agustín Cosme. Y de hecho, décadas después, el nieto de Iturbide va a ser adoptado como el heredero de Maximiliano y Carlota y nombrado príncipe imperial y heredero, junto con otro de sus primos. Así que los Iturbide, y de hecho hasta la fecha, van a estar siempre ligados al título imperial de México. Hoy el, el que reclama el título de emperador de México es un descendiente de Iturbide. Pues bueno, sobre el primer imperio mexicano y su relación con el segundo imperio, ya hablaremos en otro video. En realidad es un imperio que va a ser muy breve. Agustín va a reinar del 19 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823. Es muy breve, es muy, 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 muy breve el imperio mexicano, puesto que del 28 de septiembre de 1821 al 18 de mayo de 1822 Iturbide todavía no es emperador, sino presidente de la Regencia de México, esperando a que se decida qué va a pasar, si va a venir el rey de España, no viene, entonces él asume de verdad muy a su pesar, y lo pueden consultar en sus cartas y en sus diarios y en los documentos que quedan de la época, muy a su pesar va a asumir la corona imperial de México. El imperio va a ser así medio improvisado, porque pues también Iturbide, por muy criollo y muy medio rico que haya sido, no ha nacido en una familia de la monarquía, no conoce cuáles son las usanzas. Todo va a ser así un poco como una mezcla de lo que la gente se acuerda que hacían los virreyes, con la fantasía de lo que son los emperadores y los reyes en Europa. No lo digo con mala intención, pero así fue. De verdad, así fue. Y
Eso no le quita los méritos a Iturbide, que es el padre de la patria de México. Pues bueno, después va a ser exiliado, va a viajar a Europa, va a estar un tiempo viviendo en Italia y va a intentar regresar a México. Pero en el camino no se entera que se ha dictado un decreto que dice que si vuelve a pisar México va a ser ejecutado. Y como no se entera, porque viene en el barco, cuando llega a Tamaulipas es apresado, va a ser juzgado de manera muy rápida y va a ser ejecutado en Padilla, Tamaulipas. Así que este hombre que había unificado México va a morir aquel 19 de julio de 1824. Para la historia de México va a quedar durante todo el siglo XIX como el verdadero libertador de México. Aunque haya sido emperador, se va a seguir respetando su figura porque recordemos que durante décadas todavía van a vivir los que conocieron los hechos y saben quién fue Agustín. El problema de Agustín con la historiografía mexicana va a venir, pues sí, a partir de la renovada experiencia del Segundo Imperio Mexicano que va a remover las aguas del antimonarquismo en México, ¿se entiende? Y Iturbide ya jamás va a volver a tener un papel preponderante en el imaginario de los héroes. Ahora que se está haciendo revisión histórica, revisionismo histórico, es cuando la figura de Agustín debe ser reivindicada. Como les digo siempre, esta cuenta no promueve la monarquía, promueve la historia y aunque creemos, por lo menos yo creo, que México hoy por hoy necesita ser una república, le funciona mejor ser una república que ser una monarquía, aunque algunos piensen lo contrario, es momento de revalorar a estas figuras que no por haber sido emperadores fueron peores o mejores políticos. De la misma forma que hay buenos presidentes y malos presidentes, hay buenos monarcas y malos monarcas. Y Agustín, más que un monarca, fue un hombre de su tiempo, fue un militar y fue, sin duda, el que logró que se consumara la independencia de México. Sin Agustín de Iturbide, tal vez nunca se hubiera consumado. México hubiera sido, bueno, la Nueva España hubiera seguido siendo parte del Imperio Español, quién sabe por cuánto tiempo, y pues la historia hubiera sido totalmente distinta, así que reconciliémonos con la historia. Con esta invitación me despido. Si les gustó den like, si no les gustó den dislike, comenten, compartan y esperen muy pronto nuevos videos sobre Iturbide y durante toda esta semana seguiremos hablando sobre la verdadera historia sin mitos de la independencia de México. Gracias.